Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Todo depende del país donde estáis viendo el programa. Es un verdadero placer estar aquí y hoy, con más razón aún por la invitada que tengo, mi hermana de alma, Ángela Cantero. Muy buenas noches, Ángela, ¿cómo estamos? Buenas noches, pues muy bien, y yo encantada también, como siempre, de estar aquí Muchísimas, contigo. muchísimas gracias. Gracias a Cecilia Bonilla Lima, que nos permite esta ventana para salir por Radio Universo de Luz, a todo el mundo de Internet, de las redes de redes. Así que muchísimas gracias, Cecilia. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy, muy particular que me encanta, que se llama cómo vivir y acompañar a un ser querido, la muerte de un ser querido, más que la muerte es el tránsito de un ser querido. Efectivamente. Bueno, Ángela, y yo ya lo sé, pero bueno, cuenta para que la gente lo sepa. ¿Y de qué va? Bueno, pues esta, la ganas, ¿no? De esta charla pues surge a través de cómo viví, ¿no? Y cómo acompañé o mi madre me permitió acompañar pues su tránsito, ¿no? Que fue no solo ese momento, ese día, sino que unos días anteriores, incluso meses, en el que yo pude como observar, no sé, tuve como esa visión de cómo observar y cómo vivir pues sus últimos meses, por así decir, sus últimos tiempos. Y fue para mí una de las experiencias más bonitas, la más triste también, la más triste que he vivido, pero no por ello menos bonita. Yo creo que era algo, ¿no? que yo quería compartir, porque quizá a otras personas les pueda servir. Muchísimas gracias, Ángela. Y antes de entrar en tema, fijaros, Ángela lo ha dicho fácil, bien. O sea, el dolor existe, pero Mm. el sufrimiento es una elección. O sea, si tú decides alargar ese dolor, se convierte en sufrimiento y entonces, bueno, entonces se alarga, ¿no? Mm. Entonces, lo ha dicho bien claro, el dolor está, la tristeza, el momento triste, pero fijaros cómo cuando uno se enfoca correctamente, cómo ella vio la parte bonita, que ahora nos va a contar. Bueno, cuenta, Sí, Ángela, todo empezó cuando la hospitalizaron antes. Cuenta tú. sí, bueno, primero me gustaría explicar, ¿no? que siempre una madre, ¿no? Para la mayoría de las personas es una figura muy importante, pero me gustaría puntualizar que mi madre, además de ser mi madre, para mí era mi compañera, ¿no? Las dos estuvimos juntas y además por las circunstancias de la vida acabamos las dos viviendo solas durante muchos años. Y ahí establecimos una unión que iba más allá de ser madre e hija. También quiero señalar que mi madre era una persona excepcional y que yo a lo mejor ahora tengo más facilidad para ciertas cosas gracias a ella, porque ella nació como con esa búsqueda dentro, conoció la meditación trascendental muy jovencita y ya siguió ese camino que de hecho tengo ahí guardado millones de hojas, porque ella escribió diarios durante toda su vida en la que analizaba cada situación de su vida que quería, que quería enseñarle, que tenía que aprender, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que su vida y cómo ella me crió a mí, me facilitó mucho llegar a este punto, ¿no? Tanto de mi vida como de su tránsito, vivirlo de esa manera. Y la historia de mi madre comienza, bueno, cuando ella tenía 30 años, pues tuvo cáncer de mama, igual que yo, y en aquel momento, bueno, el diagnóstico era muy, muy negro, ¿no? Y no, el pronóstico le dijeron que eran meses de vida, y ella pues obró ese milagro que nadie esperaba, los médicos alucinaron y se salvó. 30 años después volvió a tener otro cáncer, esta vez de útero, igual, le dijeron que 4 meses porque tenía ya metástasis en el hígado, todo muy mal, pero ella volvió a obrar ese milagro, además estaba yo embarazada de mi hija y las dos, ¿no? Ella además por los síntomas pues tenía también como una barriga como de embarazada
y nos reíamos por ver cómo la suya disminuía y la mía aumentaba, ¿no? Y decíamos, al final las dos estamos trabajando para la vida, tú creándola y yo pues quedándome aquí más tiempo para poder conocer a mi tercera nieta. Y entonces así, de tener a lo mejor 4 meses de vida como le dan los médicos, pues tuvo 4 años más. Y sí que llegó un punto en el que otra vez volvió, el cáncer desapareció, pero se mantuvo ahí latente. Y pues antes del verano, unos meses antes, pues le dijeron que habían visto pequeños puntitos. En este momento lo quiero señalar porque ahí yo es cuando empecé es como si sintiese que la vida es cuando me estaba ofreciendo ese sé consciente, ¿no? Vive esto de, no lo viva desde el miedo, sino desde la conciencia, porque es verdad que recuerdo perfectamente ese día porque algo, ¿no? Dentro se me removió y supe como que era, ¿no? Me vino la frase, es el principio del fin. Y, y bueno, a partir de ahí es donde empezó todo lo demás. Sí, yo me imagino que pensarías, a la tercera va la vencida, porque siempre es un sentimiento así, ¿no? Además, Sí, hay algo muy especial, es verdad, cuando hay una decisión tomada, hay algo muy especial que los demás notan. sí. Sí, además eso, la segunda vez que ella tuvo cáncer, claro, la primera vez yo tenía 3 años, fui una mera espectadora que casi ni me acuerdo, ¿no? Pero en la segunda ocasión yo ya era adulta y pude acompañarla y de hecho me recuerdo un día que ella venía del médico, que es donde le habían dicho que, pues que no, que era un cáncer muy agresivo, que tal. Y recuerdo cómo a mí me salió ese, porque las dos nos íbamos sosteniendo, ¿no? Cuando una se venía abajo, la otra... Y en ese momento sí me salió esa sensación de no, aquí no se acaba, ¿no? Esto es solo otra fase, tú vas a superar esto. Sin embargo, así pude comparar muy, muy bien cómo en esta tercera vez no me salía, ¿no? Ese era más como un quedarme quieta y decir, esto hay que tratarlo de otra manera porque va a pasar de otra manera. Y es lo que te decía, que al final uno nota algo raro, ¿no? Y Sí, entonces, sí, además, lo notas el corazón, la intuición, lo notas, sabes que algo es diferente, ¿no? Y sí, entonces, sí, quieres y fuerzas que todo va a salir bien, pero en el fondo, ¿sabes? Sientes, algo te dice dentro de ti que bueno, que llegó su momento, que ya lo decidió, que lo había elegido, tenía que irse y era el sí, momento, ¿no? Y la forma, que es lo que mucha gente no acaba de ver, la forma es lo de menos, es una excusa. Cuando uno tomó la decisión, a mí me gusta decir una cosa, Ángela, y es, nadie se va a ir ni un minuto, ni un segundo antes, ni un segundo después de lo que él decidió. Y sí, entonces, y entonces, claro, la forma en que te vas es lo de menos. O sea, sí, es lo de menos. Lo que pasa es que decidiste que tal día, tal hora y tal fecha, o tantas respiraciones, cuando tomas tantas respiraciones te ibas a ir y te vas. sí, sí, así fue. Y bueno, y es normal que en ese momento, o sea, además a mí me pilló ya en un momento vital en el que pues yo ya había descubierto, ¿no? Todo este lado más, más sensitivo, esta comunicación más directa, ¿no? Y aún así es normal que te llegue como una parte de dolor y de negación y de miedo porque tú no quieres que esa persona se vaya, es que al final es inevitable, dices, es que se va a ir y yo me quedo. Y esa sensación. Entonces recuerdo muy bien eh, cómo negué, ¿no? Eso y lo bloqueé. Yo simplemente seguí con mi vida, ella, bueno, pues siguió sus tratamientos y tal. Y un día, sin venir a cuento de nada, a las pocas semanas, por una canción que me vino, que no me acuerdo ni cuál era, pero simplemente empecé a llorar, ¿no? Y a llorar y a llorar y decía, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy llorando? Y ese fue el momento en el que me enfrenté al duelo de mi madre, ella estaba viva.
Ella estaba todavía, ¿no? en su lucha o en su tratamiento, en sus cosas, pero yo sí me enfrenté a esa certeza que había sentido de decir se va. Entonces, pero a la vez como no me lo puedo creer, sobre todo cuando es tu madre, tú no conoces este mundo sin esa persona. Y además a mí fue muy curioso porque por, había podido acompañar en sus lechos de muerte a mi abuelo, o sea que para mí la muerte no era algo a lo que nunca me había enfrentado, yo había visto cómo se iban en mis manos y entonces, pero esto era diferente porque, no sé, era otra sensación y sabía que me iba a enfrentar como a un cambio o a un algo que iba a ser crucial en mi vida y fue ese momento de negación, sí lo recuerdo como cómo lo niegas, cómo te resistes y no quieres, pero al final lo sueltas y lloras y lloras y lloras y te dejas sentir. Y a partir de ahí fue el momento crucial para empezar a acompañar la vida. Sí, porque seguramente si no lo hubieses pasado, no te hubieses entregado ya a la situación. Hubieses seguido resistiéndote y resistiéndote y no te hubieses enterado de la mitad de la película. Que, Efectivamente, que claro, había mucha película y mucho para vivir, para muchas, aprender. Sí, muchas sí, conclusiones para sacar, mucho para aprender. Sí, sí. cuéntanos, cuéntanos. Sí, pues a partir de ese momento es lo que dices. Ahora que lo veo con perspectiva, eh, cuando estamos tan atrapados por nuestro dolor y nuestra resistencia, no queremos ver la realidad del momento que esa persona está viviendo, ¿no? Simplemente estamos viendo el dolor que nos causa que esa persona se esté yendo, que es mucho. O sea, eso nadie te lo va a quitar. Tu proceso es el de dolor y el de resistirte a que esa persona se vaya de tu vida, pero te estás perdiendo el momento más importante de la vida de esa persona, uno de los quizás el segundo más importante, primero el de nacer y luego el de irte, son los dos momentos cruciales y te lo estás perdiendo y no le estás dando su espacio y sobre todo muchas veces se lo estamos complicando, ¿no? Porque al final ellos ven tu dolor, ellos ven que tú no estás preparado porque te estás resistiendo y ellos se van a ir, pero mejor que se vayan con esa sensación de que tú estabas. Y recuerdo un día que estaba escuchando una charla de Sergi Torres, que si alguien no lo conoce, lo animo a, a que lo busque, ¿no? Que para mí Sergi Torres es una persona que me conecta totalmente con mi... No es ni lo que dice, ¿no? Es lo que me hace sentir. Y justo él decía, ¿no? Que hacía un ejercicio de imaginarnos a una persona y quitarle el significado que nosotros le habíamos dado a esa persona. Y claro, automáticamente me vino mi madre. Imaginé ese, voy a quitarle el significado que le he dado a esa persona en mi vida, que es el de mi madre, la que siempre me apoya, la única que me entiende, la que siempre está ahí. Si tú le quitas eso, ¿no? Decía Sergi, si tú te le quitas eso, te quedas con la realidad, que es maravillosa, que es increíble y que es desconocida totalmente, y es que estás viendo cómo una persona se enfrenta a un momento del que tú no tienes ni idea. O sea, al final te das cuenta que tú a esa persona no la conoces, más allá del significado que tú le has dado en tu vida y que si eres capaz de dejar a un lado ese significado que al final que te causa dolor, porque tú quieres que esa persona siga teniendo ese espacio y ese lugar en tu vida. Si te consigues soltar de eso, entonces, ¿no? Es cuando puedes ver y puedes alejarte lo suficiente para ver el momento único que esa persona está viviendo. Claro, en mi caso además era el momento único de su partida, ¿no? De su ida, que es aún más increíble. O sea, cualquier persona ahora mismo que le quitamos el significado está viviendo su vida y eso ya es un proceso increíble, pero en este caso era especialmente. Y ese día fue, para mí, marcó, no fue una señal que me mandaban, una facilidad, porque gracias a eso pude vivirlo de esa manera y fue un regalo que al final te das cuenta que te van asistiendo. Sí, y debió de ser muy, muy importante para ti. Y está claro que era tu madre, pero me refiero, verlo como un regalo, claro, es que tú estás hablando de algo que
mucha gente se niega a ver, como tú dices, y eso causa un montón de dolor y luego les causa dolor a ellos. ¿Por qué? Porque para que no sufran, entre comillas, empiezas a no decirles la verdad. Oye, Mm, eh, sí, no, no, sí, no, no te pasa nada, sí, de aquí. Y les niegas la posibilidad de prepararse también, claro, porque claro, porque si no le dices la verdad, al final, como tú eres una persona muy importante para ellos, te toman en cierto sentido, pese a que su intuición también les está diciendo que no, pero oye, tus palabras, pues, y eso es de verdad que eso es, eh, pues, es negar a una persona la posibilidad de que parta en paz, ¿no? sí, En su momento. Y claro, eso me imagino que para ti fue un regalo el darte cuenta y decir, oye, vamos a ver. claro. Es que cuando te rindes, ¿no? Todo esto que estoy contando al final te lleva a una rendición y a una humildad. O sea, yo ya estaba viendo qué aprendizajes me traían. Y yo he sido una persona que quien me conoce, me encanta decretar, me encanta diseñar la vida que quiero. Y claro, que la vida que yo quiero, mi madre está viva, ¿no? Y lo supera otra vez y tal. Pero hay un punto, hay matices de esto en el que tienes que llegar a una humildad de decir, no todo va a ser como yo quiera y hay cosas que van a suceder y yo lo único que puedo hacer es vivirlas de la mejor manera, ¿no? Que al final, finalmente, ¿qué es lo que queremos en nuestra vida? Vivir sin sufrimiento, ya está, eso es lo que queremos. Entonces, tu madre se va a ir, entonces busca la manera de vivirlo sin sufrimiento, porque al final tú no eres el centro del universo, no todo gira en torno a ti y tú tienes que aprender esa humildad. Es que la humildad para mí es el momento de máxima humildad de mi vida, decir, dejo de decretar, dejo de desear y me abandono a la experiencia. Y luego otro regalo que te da es que cuando aceptas, entonces puedes disfrutar. Entonces, yo, por ejemplo, desde ese momento que lloré y me resistí hasta que mi madre se fue, pasaron, pues, pues eso fue a lo mejor en junio y mi madre murió en noviembre, ¿no? Todo lo que viví con ella en ese tiempo, yo lo recuerdo y lo he vivido con un halo muy especial, porque es como saber no es que lo sepas conscientemente, ¿no? No es que digas todo el rato, es el último momento, pero sí hay algo que dentro te dice, quédate, porque no, y vívelo de una forma especial porque va a ser la última vez que vaya a este sitio al que sueles ir con ella. La última, recuerdo perfectamente el último día que fuimos de compra. O sea, esos días son regalos ya para ti porque te has permitido vivirlos desde el lugar que son, que no es un día cualquiera de compra. Es ese halo que lo impregna todo, pero para eso tienes que rendirte y tienes que aceptar, porque si no vas a estar en negación, y no, 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 y más eso, ¿no? En este momento de la historia en la que estamos, que tenemos sobreinformación de lo que es decretar, de no proyectes algo que no quieras pasar. Entonces, claro, si lo estás viviendo así, es que estás proyectando que se va a morir. No, pero es que tú sabes que es así, que se va a ir. Entonces, esos dos regalos así fueron los primeros que recibí. Y luego recuerdo, después de este proceso, ya en el último mes, un domingo en el que ella estaba así regular y nosotros vivíamos muy cerca y, y me fui con ella y nos sentamos en su terraza y hablamos, ¿no? Y claro, al final son conversaciones, tampoco hay por qué afrontarlas de manera explícita, ¿no? De decir, oye, te vas a morir, porque otra cosa que me di cuenta que es que aunque tú sepas que te vas a morir, esa persona tiene sus propias resistencias, sus propios miedos, su propio proceso, por mucho porque creo que mi madre es de las personas más preparadas que estaba para ese momento, pero aún así no quieres tampoco decirle a tu hija, ¿no? O a tu marido, me voy a morir, porque no quieres, ¿no? Ese momento tiene que ser muy difícil, como no dárselo a esa persona.
pero sí en la energía se nos notaba a las dos, ¿no? Y recuerdo estar las dos hablando de los aprendizajes que cada una estaba teniendo y sentir ese de estamos hablando de lo mismo sin mencionarlo, ¿no? Y las dos hablábamos de esa rendición, de ese ya está, ¿no? Este es el momento. Y fueron regalos. Me meto por el medio para que respires un Sí, poquito sí, claro, sí, porque sí, te lo agradezco. no, porque yo también lo siento. Es un momento muy, porque cuando uno lo ha vivido y lo ha vivido conscientemente, cuando lo recuerda, vuelve a surgir la misma emoción con la que lo Sí, estaba viviendo. Eso es así de simple, es así, ¿no? Y fíjate, ha habido unos detalles que me han encantado. ¿Por qué? Porque cuando has dicho eso de, no, que yo lo planifico todo, hago decretos, tal y tal, y siempre tengo en mi vida muy ordenado. Sí, pero claro, es que no es la tuya. Y entonces ahí me ha entrado de repente un sentimiento de, eso es lo que tú llamabas humildad, eso es respeto al libre albedrío. O sea, es que no eres tú ni tu vida, es que tu vida en todo marca hasta donde tú llegas, pero es que en la del otro tú no puedes entrar. Eso es lo que sí, me refiero, ¿no? Y eso es lo que mucha gente se resiste a entender, ¿no? Es que en la decisión que el otro hace tú no puedes entrar, porque es libre albedrío y el libre albedrío es algo sagrado y entonces sí. tú no puedes entrar. Entonces, me ha encantado y luego, claro, date cuenta, estamos hablando de humildad y estamos hablando de comprensión, o sea, para poder que el dolor solo sea dolor y no se convierta en un sufrimiento, tienes que tener comprensión de que él tiene libre albedrío y que él toma sus decisiones y tienes que tener comprensión de que no es el cuerpo el que se muere, me refiero, no es el Sí, alma la que se va, es sí, el cuerpo el que se queda aquí y el alma trasciende. Trasciende sí. en el sentido de decir, se queda como energía. ¿Y dónde se queda? Donde quiere quedarse. ¿Por qué? Porque sigue teniendo el control ella de su energía. Me refiero, hay así tres matices muy bonitos que digo, voy a decirlo y así ella respira un poco. Y así, Claro, y así seguimos. Porque claro, sí, es normal, es normal. Cuando uno sí, recuerda algo y lo ha vivido con sí. pasión, pues luego la emoción que sientes cuando lo cuentas es la misma, con pasión. Sí, y además eso, sé que contando esto daba por hecho y siempre lloro, pero no desde ese dolor, sino es que fue algo tan, no, es como una experiencia tan única y de la que estoy tan agradecida que lloro muchas veces de agradecimiento, porque de hecho un amigo me decía, tú no te das cuenta, pero tu madre te hizo un gran regalo, ¿no? Cómo fue su última hora, cómo fue, o sea, cómo ella era. Es un regalo porque la muerte siempre duele, pero claro, cuanto más te la faciliten, Claro. aunque yo tenga mis cosas, pero ella me lo facilitó tanto que al final, si tiene que haber un final, ¿no? De película, porque todas las películas van a tener un final, pues que sea este, ¿no? Que te quedes con este sabor. Oye, Y, y y perdona que te sí, corte, sí, antes de seguir, y una pregunta. dime. Eh, ¿No crees, porque tú lo has dicho y lo has dicho, oye, es que ya no es decir, estaba viviendo los últimos momentos de ella ir de compras y tal, y lo estaba viviendo con una pasión, con un sentimiento, con una alegría? ¿Es Mm. que no crees que debíamos de vivir así? Porque, Efectivamente, sí. porque, fíjate, y yo no recuerdo cuándo decidí que me iba a ir. ¿Y si resulta que decidí que me vaya mañana? Claro. Es que al final, es verdad, en la muerte al final siempre es un regalo porque nos conecta con el presente, ¿no? Que todas estas personas que siempre anhelamos más que nada vivir en el presente o que hemos conseguido tener más momentos en el presente, creo que todos nos hemos enfrentado de alguna manera a la muerte cara a cara. Y en mi caso fue cuando me dijeron tienes cáncer y ese fueron 20 minutos de viaje de coche, pero me conectaron tanto a decir me puedo morir y no he tenido esa sensación de plenitud del instante que me da igual curarme o no curarme. A mí lo que me importa es vivir aunque sea un momento de plenitud y entonces al final luego a veces te olvidas, te vas porque la mente es así, pero tiene una referencia que es
la muerte, ¿no? Es decir, oye, que te vas a morir, conecta, que vive esa plenitud ahora. Sí, Y sí. claro, cuando está más cerca es cuando más te conectas con el presente. Pero es que lo has expresado tan claro que de alguna forma valía de ejemplo para que la gente entienda, es que así es como hay que vivir, o sea, como si fuese el último día, pero Sí. no con el sentimiento de que es el último día, pero sí Mm. con la sensación de decir, oye, voy a Sí. disfrutar de todo porque yo que sé Sí, cuándo... ahora cuando continúe con la historia hay un momento, hay un detalle que mi madre tuvo, decir, o sea, mi madre era una sabia, ¿no? Y vosotros me veis a mí y hay gente que me dice madre, pero mi madre era una, para todos los que la conocimos y su entorno era una gran sabia y hasta el último instante de su vida, entonces lo que pasa es que no me quiero adelantar porque si no, me hago un No, lío. pues cuéntanos, cuéntanos. Más que nada Pues porque has dicho dos cosas muy claras y que se pueden ver sí. claramente para que la gente lo vea, claro. Sí, sí. Bueno, pues el caso es que a ella, en realidad ella no murió de cáncer, ¿no? Digamos físicamente lo que la mató, entre comillas, o por su método elegido de morir, fue un tratamiento experimental que le tuvieron que poner porque había tomado ya resistencia, le habían puesto ya tantas quimios y tantas medicinas demasiado fuertes en su cuerpo que tuvo resistencia a la quimio normal. Y entonces, en un tratamiento experimental, pues este tratamiento es lo que terminó, ¿no? Porque ya su cuerpo no lo pudo resistir. Y la primera sesión que le pusieron de esta medicina, pues le sentó muy mal, ¿no? Fue una dosis demasiado alta y ella se pasó como una semana que ella lo expresaba diciendo que estaba más muerta que viva. Y entonces cuando ella estuvo sola, no quería estar con nadie en la habitación, no quería la luz apagada, solo quería la luz encendida. Y luego ella lo contaba cuando ya pasó y se le fue yendo y se quedó viva unas semanillas más. Ella me decía, Ángela, es que le he dado la mano a la muerte. Me decía, he visto a la muerte. Y me decía, pero es de color blanco, no es negra, no es como nos la pintan, es blanca, ¿no? Me decía, la muerte es blanca. Y eso se me quedó. Y otra ocasión, ¿no? Que decía que estaba así, pues eso, en su tránsito y que estaba como un poco aturdida y tal. Y entonces ella decía que había visto cómo las personas del otro lado, que sus seres queridos, ¿no? Mi abuelo, mi tía, pues todas esas personas que se habían ido, amigos, estaban en fila y le iban dando cada uno un mensaje. Y entonces, de hecho, lo tengo escrito en una libreta lo que cada uno le fue dando. También decir que mi madre no dejó de investigar, de conectarse hasta, vamos, en el último momento. Y antes de esto, ella hizo un tratamiento con sonido, ¿no? Pues todo esto que al final son herramientas todas para lo mismo. Y una frase que se me quedó dentro es que después de hacer todo ese tratamiento me dijo, Ángela, ya siento que no hay nada más que tengo que trabajar. Y entonces era un poco como el acompañamiento perfecto a decir, se tiene que ir, ¿no? Porque es que ya está, ¿no? Lo que quería experimentar en esta vida acaba, y de hecho, como ella era mi mayor fan en todos los sentidos, y como medium también, y me decía, Ángela, ¿tú qué ves, no? ¿Cómo me ves? ¿Qué sientes? ¿Qué canalizas? ¿Qué me tienen que decir? Y yo ya la veía como, le decía, mamá, eres como el monje en la montaña al que ya le da igual todo, ¿no? Que es como que a lo mejor llegamos todos los demás. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros problemas? Y tú ya lo ves como diciendo, pero si eso es una tontería, si eso ya no. Entonces, para mí fue muy significativo ese proceso que ella vivió en esa primera dosis, que fue como una antesala a la muerte, ¿no? Para que luego le fuese más fácil, porque en la siguiente sesión es cuando ya se fue, ¿no? Entonces no le dio lugar a más. Pero fue muy curioso y creo que también fue un regalo para ella que le hicieron prepararla, porque ese estar entre la vida y la muerte le hizo ver, pues, eso, que la muerte era blanca, que estaban sus seres queridos y, pero aún así se quedó un poquito. Ah, y además me decía, Ángela, y es que además yo decía, ya si me muero no pasa nada. Y os veía a todos ya
en vuestra vida, ¿no? Y decía sobre todo de mi hija Violeta, que es la pequeña, decía, "Mm, ya está viviendo, ¿no? Ya va a empezar su colegio y es que me emociono porque es muy Sí, bonito. claro, claro, claro. Yo lo entiendo perfectamente. Si es que cuando lo vives, estás viviendo la emoción de ese momento, porque Sí, las emociones no tienen tiempo. Y, efectivamente, te y conectan a mí me conectan con lo maravilloso y en aquel momento me pareció bonito, pero claro, visto de la perspectiva, cobra un sentido que te emociona aún más, porque dices, jolín, claro, es que lo dejó todo como sí, sí, sí. súper hilado. Sí, y da la sensación, y así tú descansas, da la Sí. sensación. Más que nada porque si no, no puedo Sí, contar. O sea, a mí no me sí, sí, importa sí, llorar, sí, pero es que si no, sí, no puedo hablar. sí, sí. Da la sensación de que, porque yo lo he vivido en varias personas, ¿no? Da la sensación como se quieren ir teniéndolo todo arreglado. Sí, No, no lo material, sino lo importante, teniéndolo todo arreglado. De sí, hecho, por ejemplo, yo conozco casos, porque los han contado y los oyes, conozco casos, o los he visto en YouTube, no lo sé, conozco casos de gente que no se ha muerto hasta que no se han ido sí. a merendar, a tomar un café. ¿Por qué? Porque no quería darles el disgusto de morirse Sí. delante de ellos, ¿sabes? Y Bueno, eso entonces, efectivamente, porque, por ejemplo, ese fue el caso de mi madre, ahora os contaré, pero yo lo que extraigo de eso es que una cosa es que tú sepas que tus seres queridos lo han aceptado porque ella sabía que yo estaba preparada, que no, por mi parte no había problema, pero al final es como un momento que no quieres que ellos estén, porque al final, aunque sea físicamente, no es bonito, ¿no? Pues porque tu cuerpo falla, porque al final es como, no quiero enturbiar la imagen de lo increíble que es este momento, como es mi muerte, con una escena, ¿no? O con una imagen que tus familiares se vayan a quedar con ella para siempre. Y yo para mí eso fue otro regalo que ella me hizo y ahora contaré un poco más. El caso es eso, que ella se puso su segunda sesión de este tratamiento, también le sentó muy mal, muy mal. Y, y recuerdo el día que, o sea, ella murió un sábado y ese miércoles anterior ella iba a revisión, estaba muy mal y yo estaba tumbada en la cama con ella. Eh, y ella me preguntó, Ángela, ¿tú crees que ya llegó mi momento? Y fue, fue curioso porque yo sabía que sí, ella sabía que sí, pero yo no pude decírselo, ¿no? Porque es muy difícil claro, decirlo con palabras, ¿no? O sea, claro. tú lo sabes, ya lo sabes, pero siempre la palabra es muy, muy intensa, Sí. ¿no? Y entonces yo le dije, pues no lo sé, mamá, no lo sé. Y ella me dijo, yo tampoco. Pero fue ese lenguaje en el que nosotros no entendíamos y las dos nos estábamos diciendo, Sí, 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 ha llegado. para mí os estabais diciendo lo mismo sin Sí, decirlo, sin decirlo. efectivamente. Sí. O sea, ella te preguntó, oye, ¿tú crees que es mi momento? Y tú no quisiste saberla y le dijiste, no lo sé. Y entonces ella Ya, dijo, como, pues como, yo tampoco, sí, como afirmación, dijo, yo tampoco lo sé. claro, sí, además que el tono era, no era triste, era como de complicidad, porque nosotros teníamos una complicidad increíble y fue, también estaba su marido ahí delante, ¿no? Y al final nosotras teníamos un lenguaje personal y claro, ahí se manifestó. Luego el jueves ya pues la dejaron ingresada. En ningún momento nos dijeron que estaba tan mal como estaba, porque bueno, los médicos tienen sus cosas, pero bueno, yo lo sabía y no hacía falta que lo dijesen con palabras que se notaba. Pasa que ella estaba bien, consciente y todo eso. Ese jueves estuve yo toda la tarde con ella y presencié algo que ya había presenciado con mis abuelos, ¿no? Y que ya era como el síntoma inequívoco de que ya quedaba poco. Y es que se pasó toda la tarde haciéndome preguntas.
sobre mi vida, ¿no? Mira que nosotros hablábamos horas y horas, o sea que no es de estas personas, nosotros todos los días hablábamos y de cosas profundas, de cosas banales, de todo. Pero ella me preguntó, ¿qué libros tienes pensado escribir? ¿Cuándo vas a publicar el de Merula? Porque ella era una apasionada, de hecho el prólogo de Merula es de ella. Una semana antes de morir lo escribió. Y, no todos los planes, ellos se quieren ir sabiendo que tú tienes la vida ya resuelta, ¿no? Y que ya eres adulta, ¿no? Y que controlas la situación. Entonces esto me ha recordado lo que decía, que ellos quieren dejarte como... Y, y ahora, y otra vez ahora para que descanses, porque es un momento Sí, perfecto, fantástico, entender, o sea, cuando uno se va, quiere irse sabiendo que la persona o los que se quedan bien, se quedan en paz, se quedan, o sea, tú entiendes a alguien que haga el tránsito y tú te quedes destrozado y él se vaya, no se va a ir y claro. no les estamos haciendo ningún favor. No, y sobre Porque, todo porque al final se van a ir, pero sí, con resistencia y además todos queremos que ya que se han ido vayan directos a la luz, ¿no? Y al final muchas veces se quedan en esa antesala porque están todavía un poco contigo, porque no se han querido, se tenían que ir y se querían ir, su alma se quería ir, pero esa parte humana se queda enganchada a ti también, ¿no? Porque tampoco no es que no se quisieran ir, pero no te querían dejar, al menos de la manera que tú sí. los conoces, ¿no? Que porque luego van a estar contigo, pero se quedan ahí un poco como a medias. Y yo eso era algo que tenía muy claro que no quería. Sabía que con ella no iba a pasar porque ella tenía las cosas muy claras, pero bueno, por si acaso yo quería facilitarle lo máximo que pudiese. Oye, y una pregunta a Mm, colación de esto, ¿no? ¿No crees que es mucho mejor hacerle sentir a la persona que ha hecho todo lo que podía hacer? No, sí, no con palabras, no decirle, oye, te vas a morir y todos estamos bien. No, 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 prefiero, pero hacerle ver a la persona que todo está bien, que ha hecho lo que tenía que hacer y que cuando lo necesite y lo sienta, que no pasa nada porque nos quedaremos todos genial. ¿No crees que es mejor eso? Que claro, quedarte llorando y venga el berrinche y que él se quede porque, claro, ¿quién se va a ir así? claro. Claro, aquí se junta también el que todos necesitamos vincularnos, ¿no? Los humanos nos vinculamos y aunque hoy en día nos hablan mucho de que te tienes que desvincular, que al final tú estás solo, es El des- verdad, tú estás solo, pero no estás solo, formas parte, o sea, lo que es la base profunda, todos somos uno. Y eso en lo humano se materializa con que el humano necesita vincularse, necesita pertenecer a una sociedad, a una familia, a una pareja. Al final todos necesitamos pertenecer. Claro, hay maneras de pertenecer más liberadoras y menos liberadoras. Entonces, tú imagínate un familiar que se está yendo, tú de alguna manera tienes que darle un permiso, porque esa persona está vinculada a ti y no te quiere dejar, ¿no? No quiere dejar ese vínculo, o por lo menos que tú entiendas que no te va a dejar, ¿no? Que es como que no me voy, que esto es un hasta luego, no vayas a interpretar que te estoy abandonando, que solo estoy cambiando. Entonces creo que es importante ser conscientes de esto y darle ese permiso, porque ya lo que decimos, se van a ir, pues por lo menos que se vayan sabiendo que tú no lo entiendes y que vas a estar triste, pero la tristeza no es, no te bloquea, no, tú vas a seguir con tu vida y vas a poder seguir sintiéndolo y sabes que no te han abandonado. Sí, es que quería preguntarte eso por eso, porque Sí. es muy diferente. Es que también lo conozco, porque lo conozco por cosas que te cuentan, comentarios que te hacen, que, por ejemplo, una persona que estaba ahí aguantando, 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 pero aguantando, sufriendo barbaridades. Y entonces el hijo, en este caso era un chico, el hijo le dijo, oye, papá, ya está, ya está, todo está bien. Puedes irte cuando quieras. No Sí, parezcas que nosotros nos quedaremos bien. Y dice que sí, a los 5 o 10 minutos se fue.
Sí, eso también lo viví con mi abuelo. Mi padre siempre lo cuenta, que mi abuelo también estaba ahí aguantando. Además, mi abuelo era un roble, ¿no? O sea, si tengo que describir su energía, era una roca, era un marmolillo, era un bruto, un diamante en bruto. Mi abuela siempre decía, es que tu abuelo es un diamante, pero en bruto. Y entonces él aguantó, aguantó, pero nadie le decía que aguantase, sino era su tendencia, ¿no? El de yo soy la roca, yo soy el pilar, y los demás están a mi expensas, ¿no? Y entonces hasta que mi padre, el día que mi padre le dijo, yo puedo seguir sin ti, ¿no? Puedes irte y dejar este mundo. Y esa misma tarde, al rato, pues empezó a irse y se fue esa misma tarde. Entonces sí, es así. Pues muchas gracias, ya te hemos dado un ratito de descanso. Un respiro, pero bueno, Un respiro, que sí. ahora llegan los pesos. Sí, 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 sí. Bueno, pues si hay que interrumpir más, interrumpiré la podcast. Sí, sí, no pasa nada. Bueno, pues este jueves, ¿no? Para mí fue un regalo porque fui la última persona que habló con ella siendo ella, ¿no? Ya al día siguiente, pues estaba ya adormecida, ¿no? Un poco comatosa. Pero bueno, esa tarde, la casualidad de que yo ese fin de semana tenía un curso presencial en Murcia, que está a unas 3 horas de Granada, con Sergi Torres. Entonces, para mí ir a un curso con Sergi Torres es como cuando las adolescentes tienen a su cantante favorito A los y están Beatles. toda la vida queriendo conocerlo. Y entonces, claro, yo le dije a mi madre, cancelo el curso y yo me quedo. Y ella me dijo, no, tú vete porque yo estoy bien. Como esa tarde estaba perfecta, tú vete, deja además espacio a tus tíos porque querrán también estar conmigo, que se queden. Y ya tú el lunes vienes y ya estás conmigo, ¿no? Porque ella sabía lo mucho que significaba ser guitarras para mí y que sabía, ¿no? Ella decía, es que para ti va a ser un fin de semana importante. Así que pues yo seguí su consejo y el viernes la visité. Otra señal inequívoca de que se están yendo es que empiezan a ver a mucha gente a su alrededor, aunque no estén. Y eso lo vivió con todos mis abuelos que se han ido. Y entonces estaba ella así dormida y de repente se despertó y dijo, uff, ha venido mucha gente, ¿no? Está todo esto abarrotado de gente. Y estábamos solo su marido y yo. Y entonces, claro, eso para mí era, ya han venido a visitarla, ¿no? Ya han venido a decirle que te estamos esperando, ya están en ese medio, ¿no? Que están aquí, están allí. Y eso fue también otra señal, por si también es como algo que se repite, por si alguien no sabe si una persona se está yendo o no. Hay muchas personas mayores, que eso también lo he vivido, eh, que empiezan a decir que venga, pues he visto a mi madre, y la gente dice, se le está yendo ya la cabeza. Y yo digo, no se le está yendo ninguna cabeza, lo que es que está ya entre los dos mundos y vienen a visitarla. De hecho, eso le pasó a la abuela de mi marido que decía, uy, estaba aquí no sé quién, no sé cuánto, estaba mi hermana, estaba mi madre, no sé qué. Ha entrado tú y se han ido todos corriendo. Los echamos. Sí, sí, claro, porque oye, no caben tantos ahí dentro. No, claro. Y total, que yo me fui al curso, pues eso, pensando que aguantaría hasta el lunes y tal. El sábado por la mañana estuve en el curso y es lo que decía antes, ¿no? Sergi es de esas personas que no es lo que dicen, sino que su energía te conecta con tu esencia, con tu ser. Y el curso era sábado y domingo y yo el sábado ya me conecté de una manera increíble, ¿no? Como que sentí que todo lo que tenía que aprender en ese curso ya estaba aprendido y que me tenía que volver a Granada. Entonces esa tarde le dije a mi marido que nos teníamos que ir, que no podíamos quedar otra noche en el hotel. Primero porque sentía que mi madre ya iba a morir. Mm, No, yo digo, se iba a morir esa noche, pero sé que no, ella iba a morir cuando yo volviese. Entonces sentí muy fuerte que tenía que hacer ese gesto por ella, ¿no? De que no aguantase
más de la cuenta esperando a que yo llegase. Y entonces fue como un gesto, ¿no? De facilidad que yo quise darle a ella porque sabía que iba a aguantar, pero que ya iba a ser un sufrimiento absurdo. Y entonces volví a Granada en esa misma tarde. Cuando llegué estaba mi tío con ella y aquí está el momento ese que fue, pues mi madre es que era una sabia hasta en el último momento y es que ella pues estaba, todavía, estaba como comatosa, dormía, se despertaba, decía algunas cosillas, se volvía a dormir. Y entonces dice mi tío, ¿no? Que le preguntó, hermana, porque mi tía así, muy hermana, ¿qué haces aquí? Ellos son muy graciosos, así tiene. Y dice que mi madre, ¿no? Así entre le dijo, pues nada, aquí viviendo el momento. O sea, qué fuerte, ¿no? Estaba en el hospital, ya comatosa, rodeada, ¿no? Los órganos ya le estaban fallando, y ella estaba ahí diciendo, pues nada, aquí viviendo el momento. Sí, Fue para mí de lo, no, o sea, como qué sabiduría tan grande, porque nos imaginamos vivir el momento como, ay, pues cuando estoy en la playa, aquí con las olas, la brisa, estoy viviendo el momento, pero vivir ese momento, ¿no? Y entregarte a él, sí, sí. qué Es, potente. es muy, muy claro, ¿no? Que la vida hay que vivir el presente. Hasta el último momento, tu madre lo dijo bien claro, ¿eh? Y ese es el secreto de ser feliz, vivir el presente, el momento, Sí, el momento. sí, Fíjate, y ya no es ni el presente, es vivir el momento. ¿Dónde momento, estás? ¿Dónde estás? Vívelo con pasión, todo. sí, sí. Y bueno, eso, ella estaba dormida, pero estaba bien. Y bueno, pues me acerqué, le dije, mamá, estoy aquí, he vuelto antes, y le pregunté, ¿te alegras de que haya venido? Y me dijo, mucho, ¿no? Y fue como esa confirmación de decir, gracias por venir antes, me alegro mucho de que estés aquí porque así puedo. Y, y entonces le dije, Carlos, ¿no? Que es mi marido, me dijo, a él le costó más trabajo pues asumir, porque él la quería como una madre y mi madre como a él como un hijo. Y él siempre decía, es que tu madre siempre sale de todas, va a salir, ¿no? Y a mí me daba ternura porque yo sabía que no, pero él no estaba preparado como para asumirlo de esa manera. Y entonces me dijo, al dejarme la puerta del hospital, tú dile que venga, que ella es una campeona que sale de todas. Y entonces yo le dije, me ha dicho Carlos que te diga esto. Y ella sonrió así, ¿no? Como con esa ternura también, ¿no? De decir, Sí, no, esta vez has hecho tarde. claro. Y entonces ahí yo le di ese permiso, ¿no? Del que decíamos, yo le dije, pero ya lo sé, tú haz lo que tengas que hacer, ¿no? Porque, y le dije, si te tienes que ir, vete. Porque sentía, ¿no? Que también hay que darle ese permiso y no decirle que la victoria es quedarse aquí. O sea, la victoria es vivir el momento que te está tocando y de la mejor manera posible. Entonces, creo que esto también es un aprendizaje importante y que también lo conecto mucho con cómo sentí yo el cáncer. Muchas veces cuando tiene una enfermedad o cuando tiene un accidente, como que asociamos el éxito a quedarnos en esta vida. Pero si realmente tienes fe, claro, para esto es muy importante tener fe y tener confianza y tener esa conexión con esa parte tuya que te dice que hay algo más. Porque así te das cuenta de que no, la muerte no, o sea, la muerte no tiene por qué ser un fracaso. Es simplemente un paso más y que si lo ves desde esa perspectiva más grande que la de aquí esta humana, eh, es que no es ni tan importante, ¿no? ¿No? Y además te digo una cosa, porque tú ya lo has vivido en muchos. Los jueves cuando hacemos el programa, tú ya lo has vivido directamente declarado por muchos. O sea, el éxito es irse, no quedarse. Claro.
Y además que me lo digan porque ya hay veces que la vida se me hace y es como, hoy qué ganas tengo yo de ir a mi casa, ¿no? Como esa sensación de me quiero ir a mi casa. Sí, sí, sí. Mira, es la definición más clara que has dicho. Es como el que está ya cansado de comprar y moverse y no sé qué, y de repente dice al final del día, oye, qué ganas tengo de llegar a casa. Pues Sí, yo creo que el alma tiene que sentir eso, o sea, qué ganas tengo de volver a mi casa. O sea, sí, y si lo sí, entendiésemos, si de verdad lo comprendiésemos, o sea, pero dentro, en el corazón, lo comprendiésemos, sería todo mucho más fácil. El dolor habría, pero ya no habría sufrimiento, porque sabes que el otro ha vuelto a su casa, que es su claro. casa, claro. Claro, es que al final tienes que juntar y tienes que, en realidad los humanos somos ahí como un nexo extraño que por eso nos cuesta mucho, es como una dualidad y tienes que unir esa confianza, ese saber que la casa es otra cosa, ¿no? Y que esto es como transitorio, que es solo un experimento. Y luego también tienes que asumir que tu parte humana se va a afectar, va a llorar, va a sentir tristeza, va a echar de menos cosas de esa persona, o tú, ¿no? De decir, yo no me quiero ir, no quiero dejar a mi hija, no quiero... Pero al final, además mi madre siempre decía que el humano lo que tiene que hacer es volver lo divino humano y lo humano, y humano lo divino, ¿no? Y al final es una alquimia compleja, pero esa es la alquimia, ¿no? Al final, eso, a eso hemos venido, a aprender a hacer eso. Y no es fácil, pero estas cosas al final nos acercan a, nos lo facilita, aunque no lo veamos así, pero sí nos lo facilita. Hombre, desde luego te lo ponen muy claro, ¿eh? Porque Mm, la experiencia con tu madre, clarísimo, ¿no? sí, sí, Y, y el final, pues bueno, se fue, ¿no? sí, pues eso. Bueno, cuando llegué, ella después de decirme eso, se durmió y yo me senté ahí en el sillón del hospital y de repente me sentí por un lado muy vulnerable y por otro lado muy fuerte, porque yo me senté a observar su momento, o sea, de repente fui muy consciente de que ella estaba viviendo un momento del que yo no tenía ni puñetera idea. O sea, yo estaba allí sentada mirando a una persona tumbada y sin embargo ella estaba viviendo uno de los momentos más importantes de su vida y que yo ni imagino cómo será, ¿no? Hasta que no me toque a mí, eh, no lo sabía. Y entonces de repente me cayó así como decir, y no sé qué voy a vivir yo tampoco de esto, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Se le va a parar el corazón? ¿Se va a ahogar? O sea, de repente yo me vi como que había ido muy valiente, venga, tengo que ir porque siento este llamado y mi intuición me dice que tengo que ir, hago lo que siento que tengo que hacer. Y de repente la humana es como que se asustó un poco a decir, uy, pero ¿qué Por- voy a vivir? pero ¿por qué has vuelto? No, pero ¿y qué voy a vivir? ¿Qué va a pasar? Y además es que aparentemente no iba a pasar nada, pero yo sabía que sí. Y de hecho, unos minutillos después, su respiración empezó a hacer un sonido que yo, por lo que había vivido con mis abuelos, pues sabía identificar, ¿no? Que era ya por los pulmones, ¿no? Que ya no encharcados. Y, y fíjate que apareció su marido. eh, pues mis padres estaban separados, entonces ella estaba casada y él no iba a aparecer esa noche, pero cuando iba de camino a casa, él ni siquiera sabía que yo había vuelto. Pensaba que iba a estar mi tía, que es la que se iba a quedar esa noche, y me dijo, es que iba a ir a ducharme y dice, pero es que no, sentí que tenía que venir. Y yo le dije, es que esta noche va a morir, esta noche va a morir, ¿no? Y fue llegar él y acelerarse todo el proceso. Llegó el oncólogo y es que todo, de verdad, me encanta contarlo porque es como si el universo o Dios o todo nos lo hubiesen facilitado, porque fíjate que a veces los médicos pueden ser un poco más fríos, más distantes. Bueno, pues el muchacho, ¿no? Porque era jovencillo, súper cercano, cariñoso. De hecho, yo no me quería separar de mi madre porque sabía que en cuanto se quedase sola, se iba a ir. Sabía y entonces yo
no quería, yo le decía, pues lo que nos tengas que decir, porque él delante de ella no quería decir nada, ¿no? Nos lo dice, nos saca al pasillo, pero de uno en uno. Y entonces, claro, pues él me dijo, pero tú sabes lo que está pasando. Y yo le dije, sí, yo sé que se está muriendo. Y dice, pero es que lo llevas muy bien. Y yo le decía, porque tú no la has conocido, ¿no? Pero ella era una mujer muy especial y me ha preparado toda la vida para este momento y ella está preparada para este momento. Y bueno, pues así estuvieron, ¿no? Pues nos explicaron pues, que la iban a sedar del todo para que no sufriese. Nos sacaron al pasillo a los dos y nos estuvieron explicando los médicos todo el proceso. Al marido de mi madre se le escapó. Claro, porque como esta noche va a morir, y los médicos nos dijeron, no, 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 estos procesos son lentos, ahora se sedan, puede durar hasta una semana, poco a poco. Y yo, Juan, yo tenía dentro una impaciencia, y yo diciendo, bueno, que sí, que es como, déjame ya de rollo, yo quiero entrar en la habitación, ¿no? Y ellos todo el rato, pero tenéis, os queremos concienciar, porque yo entiendo que tenéis como esa prisa, creéis que esto es así. Y yo, venga, sí, sí. Y entonces cuando entré, efectivamente ya no respiraba, salí corriendo, le dije que ya no respira. Ellos vinieron, fue como de película, ¿no? Yo en el pasillo que ya no respira, ¿no? Y ellos entraron, pero fíjate, ella nos ahorró ese momento de ahogarse, ¿no? Pues supongo que no sería agradable, eh, pero cuando llegaron los médicos nos dijeron, todavía le está latiendo un poco el corazón, ¿no? Es como esperándonos para esa despedida. Y aquí sí que me emociono siempre porque fue un momento increíble, ¿no? Porque yo me agarré a su cabeza y, ¿no? Tranquila. Y a su oído, ¿no? Y empecé a decirle, gracias, gracias, gracias. Y fíjate cómo sería el momento, es que se creó como una aura muy especial que de hecho se quedó, los tres médicos y una enfermera se quedaron a los pies de la cama en silencio mirando y hasta que no pasó un poco de rato no se dieron cuenta de que de que no se habían ido, ¿no? O sea, ellos se iban a ir para dejar, pero se quedaron como se creó ahí un clima único, ¿no? Y hasta que se fue. Y yo la sentí porque sentí su energía cómo se iba, pero disparada, ¿no? De como un rayo. La sentí muy fuerte, como iba a la luz directa, o sea, sin artificio y sin salas de espera ni nada. Y eso sí le dije, dame una señal que tú sabes que a mí me gusta. Y, y fue, de hecho, pues cuando ya estuve en mi casa, cuando ya llegué, pues vi una estrella fugaz gigante que vi yo y en otros sitios vieron varios miembros de mi familia, que cuando lo pusimos en común, dice, "Ah, tú también la has visto, yo la he visto, tú la has visto". Y, y así fue. Fue un regalo para mí y para todos, porque luego los médicos no paraban de darnos las gracias porque decían que no habían presenciado algo así nunca, ¿no? Y que, de hecho, el oncólogo, ¿no? Me decía emocionado que sentía que era un momento importante en su carrera, ¿no? Que le iba a hacer ver cómo la muerte se puede afrontar de otra manera, y yo creo que eso es otro gran regalo que ella nos dio. Muchísimas gracias, Ángela, por contar esta experiencia. Se nos acabó el tiempo y te lo digo porque tienes alguna cosa más que decir, más que nada porque empieza un programa ahora Ah, en Uruguay, ahora a sí, estas horas, y por eso te lo digo porque si quieres añadir algo, ha sido precioso, te lo digo, precioso y muy claro, con muchos tips para aprender y sí, de verdad, enhorabuena de haber tenido la calma sí. de poderlo, Gracias. de poderlo experimentar y después para venir y contárnoslo, porque es todo un... Es Sí, para fue una mí experiencia y lo único que diría es eso, ¿no? Que aconsejaría a todo el mundo que tratase
de verlo lo más bonito posible porque hay tanto aprendizaje que no he podido resumir aquí, que me he dejado por el camino, tantos detalles que cada uno tiene que vivir. Entonces es una oportunidad, al final es un regalazo que nos da la vida y que nos dan esas personas. Y creo que es importante aprovecharlo. Y trabajar toda nuestra vida, al final toda nuestra vida nos estamos trabajando para asumir la muerte, que es lo que nos ayuda también a vivir. Además es curioso porque dicen, y es verdad, se nace con una inspiración y se muere con una exhalación. Y entre Sí, tantas, pues hacemos un poco el tonto. Pero bueno, sí, pero sí que lo importante es la primera inspiración y la última exhalación. sí. Y Oye, bueno, yo creo que para una persona que se va, lo más importante, más que un adiós, es lo que decía, ¿no? Un gracias, que es lo que me nació del corazón, por todo, por lo bueno, por lo malo, por lo que nos gustó, lo que no, y por dejarnos presenciar esos momentos. Así que, muchísimas, muchísimas gracias, Ángela. ah, Sí, el enfoque correcto, sé que cuando uno está pasando por un trance así es complicado, pero el enfoque correcto de verdad, mirarlo, es lo que ha hecho Ángela, es enfocarte en los momentos que pasaste con esa persona, no el rato que se fue. No, hay un montón de momentos que pasaste con esa persona que son inolvidables, sí. con Y unas... bueno, y el amor no acaba, que esa es la segunda parte, porque simplemente cambia la forma y yo a mi madre la siento conmigo todos los días, nos damos panzas de reír, a veces la siento y nos reímos, la siento acompañándome, aconsejándome en sueños, en mi día a día, o sea que al final cuando te abre a la muerte también te abre a esa posibilidad de continuar esa relación con esa persona, pero de otra manera. Sí, claro. Lo único que cambia es que no vas a poder abrazarla, ni besarla, ni físicamente, pero eso no quiere decir que no esté contigo. Eso es lo que muchas personas tienen que aprender, que tienen que reconocer, que Sí, el hecho de hacer el tránsito, dejas el cuerpo físico, el vehículo, pero la energía está ahí y la energía se va donde ella quiere. O sea, me explico. sí, Puedes estar contigo tranquilamente y tú sentirla un montón de veces. sí. Muchísimas gracias, Ángela. De verdad, ha sido un verdadero placer. Eh, Gracias por contarlo, porque sé que A es ti por darme este espacio. pero yo sé que es algo íntimo y eso cuesta a veces. Gracias por contarlo. Y ha sido un verdadero placer, como siempre. Y hoy, por el programa, muchísimo más. Así que muchísimas gracias, Ángela. Y a todos vosotros simplemente os digo feliz y divertida vida, que para eso venimos, que se nos olvida muchas veces, y un abrazo de luz para todos siempre. Nos vemos, Ángela. Hasta ahora.